Que el Señor le bendiga. Una vez más estamos para compartir la palabra de Dios en este martes, este primer martes de enero 2021. Comenzamos un año arrastrando todo lo que es el COVID-19, pero estamos creyendo que Dios tiene su diseño y su propósito para cada uno de nosotros. Quiero en este día bendecirles en el Señor, agradecer a Dios por todo su cuidado, su amor, su misericordia sobre nuestra vida, sabiendo que Él nos cuida, que Él nos protege y que está con cada uno de nosotros para darnos de su gracia y de su bendición. Este martes vamos a compartir la cena del Señor, así que en algún momento que usted pueda o mientras después estamos cantando, prepare usted su copa, su pan y vamos a compartir esta cena de nuestro primer año en la presencia de Dios, que lo hacemos de esta manera en bendición, sabiendo que no lo podemos todavía hacer en el templo presencialmente, todavía por los motivos que todos conocemos no lo podemos realizar, así que vamos a continuar haciéndolo de esta manera, pero teniendo comunión los unos con los otros en nuestra primera Santa Cena de este año 21. Así que cuando pueda, prepare su pan, prepare su copa y vamos a compartir. Quiero agradecerle a todos los hermanos por su esfuerzo, por todo lo que están haciendo, como lo hacemos siempre, al equipo de multimedia que está trabajando y sirviendo al Señor para que esto sea una realidad. Vamos a ir comprando algunas cosas para que esto se mejore y pueda usted también verlo de una manera mejor también, ir mejorándolo cada día, si el Señor así lo permite. Así que muy agradecido al Señor. Quiero que nos preparemos para compartir la palabra en este día, lo que el Señor ha planeado y ha preparado para cada uno de nosotros. Le dije el año pasado, en una de las últimas reuniones que compartí con ustedes, que este año íbamos a hablar de lo que significa la mente de Cristo y de qué manera nosotros también tenemos la mente del Señor. Así que para que usted pueda mirar la palabra, quiero que vaya a Primera de Corintios en el capítulo 2 y en el verso 14, en el verso 15 y en el verso 16 vamos a estar comenzando para que podamos entender lo que la palabra de Dios quiere hablarnos en este día y quiere ministrarnos a cada uno de nosotros. Así que si usted tiene la oportunidad de tener su Biblia, no importa cuál sea la versión, lo importante es que usted tenga la palabra de Dios. Yo voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente y compartir algunos versículos para que podamos ver lo que nos dice la palabra del Señor. Antes de comenzar la palabra, quiero orar y agradecer al Señor por este tiempo. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar en tu presencia, en este mismo instante, delante de tu presencia para adorarte, para bendecirte y para expresar nuestro agradecimiento por tu gran amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, cada familia, cada hogar, cada niño, cada joven que en este momento, Señor, está presenciando esta reunión. Que sea tu presencia para que pueda abrir los ojos del entendimiento y pueda dar sabiduría y conocimiento en lo que tú quieres hablarnos para este tiempo y para este momento que nos toca vivir. Te damos muchas gracias y te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir, si usted tiene la palabra del Señor, quiero que abra su Biblia. Le vuelvo a repetir el libro, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14.
dice de esta manera la palabra del Señor: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Se lo vuelvo a repetir porque es muy clara la palabra. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades del Espíritu de Dios. Todo suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. En el verso 15 dice: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Y aquí está el versículo central que vamos a mirar en este año y varias veces. Dice: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y termina el versículo de esta manera: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Lo vuelvo a repetir para que usted lo pueda entender. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Fíjese, el escritor de este libro, que es el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que era una congregación de griegos, gente que tenía mucho conocimiento. Ustedes saben que los griegos en ese tiempo tenían mucho conocimiento de diferentes cosas. Le está hablando esta palabra para que ellos puedan entender la realidad de lo que significa estar en Cristo. Muchas veces hemos hablado en este tiempo y en el año que pasó de la nueva naturaleza, del poder estar en Cristo, que somos nacidos de nuevo, y en ese nuevo nacimiento nosotros tenemos en nuestro ser esa nueva naturaleza que proviene de Dios y que Cristo nos dejó a través de la resurrección. En esta palabra nos está diciendo en el verso 14: pero los que no son espirituales no pueden recibir. Los que no son espirituales, está hablando de los que no tienen conocimiento de las cosas de Dios. ¿Ve? Está hablando de ser espiritual. Cuando somos espirituales, cuando nuestra nueva naturaleza en Cristo comienza a caminar en esa nueva criatura que es el nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Jesucristo nos habló muchas veces: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces todo lo que ustedes puedan pedirle al Padre será hecho. Nosotros tenemos que entender, cuando comienza este libro, si quiere ir al principio de este libro, en el versículo 1, ahí nos da la respuesta a lo que está hablando o lo que está diciendo Pablo en esta palabra. Amados hermanos, la primera vez que lo visité, no me valí de las palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarle acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesús, el que fue crucificado. Y me acerqué a ustedes en debilidad y con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Y en lugar de usar discursos inteligentes y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Me tocó mucho esta palabra. Dice, Pablo era un hombre muy sabio,
era un hombre muy inteligente. A los 13 años él fue a estudiar a los pies de Gamaliel. Era un hombre muy preparado, era un hombre con mucho conocimiento. Le estaba hablando a gente que tenía también bastante conocimiento. Pero en esta palabra, él le está explicando de alguna manera para que ellos pudieran entender que solamente el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios puede hablar a nuestro espíritu. Muchas veces queremos entender las cosas de Dios con nuestra mente, con nuestro humano, con nuestra sabiduría humana, pero Dios quiere que nosotros podamos entenderlo a Él en el espíritu. Por eso muchas veces confundimos y lo hacemos almáticamente, pero Él quiere hablarnos en el espíritu. Recuerde lo que Jesús le dijo un día a la samaritana, le dijo una verdad extraordinaria. Un día los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No le habla del alma, sino le habla del espíritu. En este tiempo tenemos que buscar nosotros el conocimiento que Dios quiere darnos a través de la palabra de Dios. El mundo es un tiempo que nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, pero también en tiempos peligrosos. Peligrosos porque podemos salir fuera del diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. Peligroso porque podemos salir fuera de la órbita que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es un tiempo donde necesitamos reflexionar, donde nosotros necesitamos bucear y entender lo que la palabra de Dios nos está indicando para el tiempo y la hora que nosotros nos toca vivir. Tengamos cuidado con lo que el sistema nos está diciendo. Tenemos que tener cuidado con todo lo que es marketing, con todo lo que hoy las publicidades, la gente está hablando, porque nosotros tenemos que entender el diseño que Dios tiene para con nuestra vida. Usted y yo vivimos en una nación diferente. Usted pudo haber nacido en Argentina, y si ha nacido en otro país, pudo haber nacido en alguno de los países limítrofes que nosotros tenemos, como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, o algún otro país, pero su ciudadanía, mi ciudadanía, no pertenece a este globo terráqueo, sino nosotros somos de la eternidad. Acuérdense que Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Entonces es un tiempo donde nosotros necesitamos reflexionar, no escuchar tanto lo que se está diciendo, no escuchar tanto lo que nos pueden decir, sino ir a donde nosotros tenemos la plena seguridad, que es la palabra que permanece por siempre y para siempre. Pueden pasar los cielos y podrán pasar la tierra, pero dice la palabra de Dios, nunca pasará. Pueden pasar 1000 años más, pero la palabra no va a pasar. La palabra de Dios permanece por siempre. Es el Espíritu Santo que le da vida a esta palabra. Cuando nosotros podemos compartirla, cuando nosotros podemos reflexionar en la palabra, es el Espíritu Santo que viene con una revelación para que nosotros podamos entender los diseños y lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Pablo mismo dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que en ese poder, en ese dominio que el Señor nos ha dado, es donde yo necesito tener lo que dice la Escritura. La palabra de Dios no dice que usted la va a recibir, no dice nosotros tenemos, ya la tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo en nuestro espíritu.
yo y usted tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él nos dio el Espíritu Santo. Vino un soplo. Usted se acuerda que cuando Dios hace al ser humano, le da un soplo, le da aliento, algo que sale de Dios mismo. Cuando usted sopla, sale algo de su cuerpo. Él sopló sobre los discípulos y vino el Espíritu Santo. Él nos dio el soplo de la resurrección. Hoy nosotros podemos entender que en esta nueva naturaleza yo puedo vivir conforme al diseño y la voluntad que Dios tiene para con nuestra vida. Ni siquiera el diablo lo puede hacer, porque el diablo no tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero usted y yo, Dios nos dio una segunda oportunidad y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra maldad y perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Hoy dice la palabra de Dios que nosotros delante de la presencia del Padre tenemos un abogado que intercede por nosotros. Hoy nosotros tenemos un decreto, tenemos una palabra dada por el Dios Todopoderoso. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, los que creen en Cristo como el Hijo del Dios viviente, Dios le da el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando Pablo comienza esta carta tenemos que entender lo que está diciendo. Yo no vine con sabiduría humana, yo vine con el Espíritu Santo para poder hablarle, para poder compartirle. Ellos eran un montón de gente que tenían mucho conocimiento, pero le estaba hablando lo que estaba escondido, lo que estaba guardado, que son los secretos que Dios tiene para con nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a Dios, Él nos revela por la palabra, Él se muestra por la palabra. La revelación es que nuestro velo, nuestros ojos se corren para que nosotros podamos entender el diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. Entender la voluntad de Dios y saber lo que Dios tiene para con nosotros. Fíjese lo que está diciendo esta palabra. Dice, acerca del plan secreto de Dios. Yo vine para hablarle de los secretos que Dios tenía guardado, pero para que ustedes tengan la mente de Cristo. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. O sea, dice, yo olvidaría todo lo que sé, todo mi conocimiento, toda mi sabiduría, para hablarle con temor y con temblor delante de la presencia de Dios, sabiendo que el único que puede revelarle, hablarle y mostrarle es el Espíritu Santo. Mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, dice, y en lugar de usar un discurso ingenioso y persuasivo, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Solamente podemos confiar en el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro espíritu. Que en este día esta palabra pueda hablar a lo profundo de tu corazón, pueda hablar a lo profundo de tu vida para que pueda experimentar el poder y la presencia de Dios y todo lo que Dios tiene para con tu vida, sabiendo que Dios es poderoso. Dice en el verso 7, no la sabiduría que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo, antes que todo se formara,
Ya Dios tenía un propósito con tu vida. Antes que el mundo fuera creado, las estrellas, los planetas y el universo, usted estaba en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Esto es lo que el mundo no lo puede entender. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Ve? El mundo nos ve a nosotros como gente que no somos inteligentes, porque hablamos de Dios. Pero fíjese, Dios quiere revelar secreto. Dios quiere mostrarnos su perfecta voluntad, como lo hemos hablado muchas veces, lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para con nuestras vidas. Caminar en esa voluntad perfecta que Dios tiene para con nosotros es entender que Él me llamó con un llamamiento santo, que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, que si usted está sobre esta tierra es porque Dios tiene un propósito con su vida. No se deje engañar, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con el sistema, porque el sistema nos quiere envolver, el sistema nos quiere hacer tener temor, el sistema nos quiere hacer tener miedo, el sistema quiere que salgamos fuera del diseño y de la voluntad de Dios. Pero cuando yo voy a la palabra, cuando voy a lo que Dios tiene para mí, entiendo que hay un plan. ¿Ve? Cuando usted mira la palabra, hay un plan que Dios tiene para con nosotros. Hay un plan que Dios tiene para con nuestras vidas. Hay un diseño extraordinario y hermoso que Dios preparó para usted. Su plan antes que estaba escondido, pero ahora, Pablo dice, está siendo revelado. Dios nos revela su plan. Dios nos revela su palabra. Dice, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron, ni lo hubieran hecho. No habrían crucificado a nuestro Señor, a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes Él los ama. Él nos ama tanto y es tanto el amor de Dios que Él ha preparado un plan, un diseño glorioso y extraordinario para nuestras vidas. Cuando yo miro la Escritura, veo lo que Dios me quiere dar. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha podido ver, ningún oído ha podido escuchar, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. ¿Ve? Dios tiene preparado algo extraordinario. Y aunque estamos en un momento difícil, esta pandemia, este virus y todo lo que estamos atravesando, hay un plan, hay algo que Dios tiene para con nosotros. Yo cuando miro la Escritura, a mí la Biblia me dice, nada sucede si Dios no lo permite. Cuando puedo mirar qué me está diciendo la Escritura, que nada sucede si Dios no lo permite, es porque Dios tiene todo en sus manos. Ahora, yo como hijo de Dios tengo que vivir de otra manera. Eso es tener la mente de Cristo. Yo no puedo pensar como piensa el que no tiene al Señor en su corazón. Yo tengo que pensar como un hijo de Dios. Tengo que pensar como alguien que ha sido, dice la palabra de Dios, sacado de la basura, sacado de lo vil, y Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mire qué precioso dice la Escritura. Fuimos trasladados. Él nos trasladó. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. No tenemos que hacer nada. Porque lo único que tengo que hacer yo es creer en la palabra. Es creer en lo que me está diciendo la Escritura. Es creer en lo que Dios tiene para conmigo. Lo que la palabra de Dios me dice
yo voy a caminar en esa dimensión y voy a entender el diseño que Dios tiene para con mi vida. Si nosotros escuchamos mucho lo que nos está diciendo la radio, la televisión, la gente, cuando usted habla con la gente está ciega. Por eso no nos entienden, por eso no pueden ver lo que nosotros vemos, no pueden experimentar lo que nosotros experimentamos. Usted se dio cuenta de que cuando usted quiere hablar con alguien de Dios, no entiende, porque simplemente la gente entiende la religión. Sí, Dios está en todas las religiones, Dios está... No estamos hablando, estamos hablando de una relación, y relación es cuando yo tengo comunicación con ese Dios. Y cuando hay una comunicación, cuando yo puedo tener esa relación, esa confianza en Dios, entonces Dios se revela, se muestra y habla a mi vida, a mi mente y a mi corazón. Este es un tiempo para que yo camine en la voluntad de Dios. Es un tiempo para que yo pueda ver lo que Dios me enseña en su palabra. No es la sabiduría, no es el conocimiento humano. No podemos ir a Dios con el conocimiento humano. Yo no puedo buscar a Dios con la mente humana. Tengo que buscarlo a Dios con mi espíritu. Tengo que entender que cuando yo voy a Dios, el Espíritu Santo me revela, el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me consuela. En este tiempo el Espíritu Santo es quien consuela nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios. Mire, ha pasado prácticamente un año, pero hemos visto la mano de Dios. Dios ha estado con nosotros. Dios se ha movido en su presencia. Hay hermanos que partieron con el Señor, pero quizás estaban en el diseño y en la voluntad de Dios. Ellos están disfrutando la gloria de Dios. Ellos están disfrutando la presencia de Dios. Ellos llegaron a la meta, llegaron al lugar donde todos queremos llegar. Cuando Pablo dice, he peleado la batalla, he guardado la fe, lo cual me espera la corona de justicia. Entonces, cuando yo puedo entender ese diseño, puedo entender la palabra, puedo entender lo que Dios me habla, saber lo bueno que es Dios para conmigo, entonces yo voy a ver lo que nadie puede ver. Cuando dice la palabra de Dios que tienen que ser abiertos nuestros ojos espirituales, yo tengo que quitar el velo. Ese velo, esa cortina se tiene que correr para que yo pueda ver la voluntad de Dios, el diseño de Dios. Cuando nosotros miramos la vida de Jesús, es extraordinario. Jesús nunca se preocupó por nada terrenal, nada. Lo dijo en varias oportunidades. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender que buscar la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás, eso va a venir por añadidura. No dice que no te lo va a dar. No dice. Dice que eso es una añadidura, que Dios nos va a dar todo lo que Él tiene preparado. Porque todo lo que Dios tiene preparado para con nosotros es bueno. Es bueno. Es bueno lo que Dios tiene para con nosotros. Y sabemos que cuando yo puedo confiar en esa palabra y entender el diseño, entonces Dios se revela a mi vida para mostrarme su verdad. Quiero ir cerrando este pensamiento, lo vamos a estar continuando, vamos a hablar en el futuro, vamos a seguir hablando. El verso 10 dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Me gusta mucho
esta palabra y nos muestra lo secreto profundo que Dios tiene para con nuestra vida. Ya en el Antiguo Testamento el Señor hablaba en el libro de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahora Dios quiere revelar, Dios nos quiere mostrar, no va a haber secreto para los hijos de Dios. Dios quiere mostrar su verdad, Dios quiere mostrar lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Por eso yo necesito caminar en el diseño de Dios para tener la mente de Cristo, para que yo pueda caminar en lo que Dios dice que Él preparó, el plan. Acuérdense lo que leímos al principio, el plan que Dios tenía para con nosotros, el diseño, su perfecta voluntad, para que yo pueda caminar en todo lo que Él ha determinado para con nuestras vidas. Y Dios nos enseña en esta palabra. Dice, fue revelado a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu, que investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El verso 11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Es lo que hablábamos al principio, no el espíritu del mundo. Por eso tenemos que tener cuidado con el sistema, tenemos que tener cuidado con lo que oímos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Hebreo dice, no sea que nos deslicemos. A veces sin darnos cuenta podemos salir fuera de los principios espirituales que Dios tiene para con nuestra vida. Y cuando yo puedo entender lo que la palabra de Dios me enseña, lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dios nos regaló primero a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Dice en esta palabra, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con las palabras que el Espíritu nos da, usando la palabra del Espíritu para explicar verdades espirituales. ¿Cómo voy a entender una verdad espiritual? La tengo que entender a través del Espíritu de Dios, a través de la presencia de Dios. ¿Quién lo va a entender? Mi nueva naturaleza en Cristo, porque he nacido de nuevo y soy una nueva criatura para comenzar a vivir esas cosas extraordinarias que Dios tiene para con mi vida. Vamos a dejar aquí la palabra y luego en algún momento después la vamos a seguir continuando. Algún martes o algún domingo lo vamos a continuar. Ya estamos para celebrar la Cena del Señor. Si usted está en familia, hágalo en familia. Vamos a disfrutar este día la comunión, lo que dice la palabra de Dios, que cada vez que nos podemos reunir, lo tenemos que hacer en comunión los unos con los otros, agradeciéndole al Padre, agradeciéndole al Hijo, al Espíritu Santo que está con nosotros, para acompañarnos en este momento y para revelarnos su verdad. Dice la palabra de Dios, y esto lo dijo el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Acá tenemos el pan. Vamos a orar para pedir que el Señor pueda bendecirlo y pueda bendecirlo en su casa y en su propia vida. Tómelo en sus manos
y vamos a orar al Padre. Señor, queremos darte gracias por el pan, gracias por compartir este tiempo, gracias porque tú nos das la bendición de ser tus hijos. Somos bendecidos por tu bondad tan grande, somos bendecidos por ser una vez más, Señor, agradecido por estar con nosotros. Gracias por el pan y por ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Hágalo en memoria del Señor. Luego tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que nosotros podemos caminar en gracia, en la gracia del Señor. Hoy no necesitamos ningún sacrificio. Salomón fue uno de los hombres que hizo uno de los sacrificios más grandes que hubo de animales. Hoy ese sacrificio tan grande que hizo de animales, sacrificándolo en la presencia de Dios, costaría más de $2 millones. Y él lo hizo para agradecer a Dios. Hoy no necesitamos ningún sacrificio. Hoy necesitamos nosotros caminar en el amor y en la voluntad de Dios. Tome la copa y vamos a dar gracias al Señor. Gracias por esa sangre derramada inocentemente en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das cada día. Y gracias porque nos enseña a vivir en el diseño y en la voluntad que tienes para con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. Luego que tomó la copa, dijo: bebé de ella todo. Bébalo en el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Bendecimos al Señor. Vamos a prepararnos para escuchar una hermosa adoración, una hermosa alabanza al Señor, pero agradecerle que podemos estar juntos en la presencia de Dios. Agradecerle por el esfuerzo que hace cada martes y cada domingo. Bueno, los que se pueden acercar mientras nos dejen, están diciendo que posiblemente también las reuniones se van a volver a cortar, pero mientras tengamos la oportunidad de hacerlo y aquellos que se puedan acercar, lo podemos hacer. Si no, vamos a seguir con este medio compartiendo la palabra de Dios. Quiero agradecerle en nombre de mi familia, Adriana, Ezequiel, por las oraciones y por acercarnos cosas y mimarnos y ser tan buenos, y estamos muy agradecidos al Señor porque tenemos una familia amorosa, una familia hermosa, es la familia de Cristo. Los amo en el Señor, bendigo su vida y quiero agradecer al Señor para que esta palabra pueda obrar en lo profundo de nuestro ser. Señor, que esta palabra que es viva y poderosa pueda penetrar a nuestro espíritu y pueda traer esa revelación que solo lo puede hacer el poder de tu presencia. Te damos gracias, muchas gracias, por tu bondad, por tu poder y por tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo y por este momento. Gracias, Señor, por Ezequiel que hace este esfuerzo para que podamos compartir esta grabación, por cada uno de los chicos que están trabajando en
en multimedia, por Joel, por Germán, por Nahuel, por Marina, por las esposas de ellos que hacen un esfuerzo grande. Y gracias, Señor, por cada uno de los que te sirven. Y este año, Señor, sabemos que va a ser un año de gloria y de bendición, porque tu presencia está con nosotros. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, que el Señor le bendiga muy, muy ricamente. Gracias por sus ofrendas, por su diezmo y por el esfuerzo que ustedes están haciendo. Muchas, pero muchas gracias. Dios les bendiga. Escuchamos una hermosa y preciosa canción.